Hola, ¿cómo están amigos de Acordeones Corrientes? Hoy vamos a compartir un poco nuestra experiencia en el acordeón. Y en esta ocasión me gustaría hablar sobre un tema que se habla mucho, pero se entiende poco. El tema de los hertz. Mi acordeón está en 440, mi acordeón está en 445. Nosotros los chamameceros tocamos en 445. Y otros dicen, no, hay que tocar en 440 porque esa es la mejor forma de tocar. Leyendo en varios grupos y compartiendo ideas con amigos, decidí hacer este video y tratar de sacar un poquito de conclusiones para entender sobre ese tema de qué es los hertz. Veo publicaciones que dicen mi acordeón está en 445, otras publicaciones que está en 440, y la idea de este tutorial es explicar por qué razón existe eso. Por eso estamos ahora en este momento, nos adentramos al mundo de la música. Por esa razón estamos en el cuarto de la música, vamos a poner cuando nos encontramos en este lugar. En sí, lo que hace los hertz es medir vibraciones. Es un patrón de medida, como usamos para medir la distancia. La distancia la medimos en varios patrones. Por ejemplo, en kilómetros, de Corrientes a Buenos Aires hay 1000 kilómetros. Ahí establecemos un patrón de medida. De aquí a la vereda del frente debe existir 30 metros. Tenemos otro patrón de medidas que es metros. En otros lugares del mundo utilizan el patrón millas. De acá a Emburcuyá existen 50 millas. Y en el campo también decimos leguas. De acá a San Cosme hay 3 leguas. Aquel que es campero ya sabe cuántos kilómetros hay de mi casa a San Cosme. Tenemos también el patrón de medida de los líquidos. Puede ser en litros, centímetros cúbicos. Y lo mismo sucede en la música. En la música establecen patrones para establecer cuándo un sonido suena más agudo y cuándo un sonido suena más grave. Naturalmente percibe el sonido en forma alto o bajo. No hay una subdivisión. Las subdivisiones que hacemos, lo hacemos nosotros, los seres humanos, en forma racional. Lo mismo sucede con la distancia. En la naturaleza no existen mojones que están determinando cuánto es la distancia que existe entre Corrientes y Buenos Aires. No. Son medidas que el ser humano va creando. Y lo mismo en la música. El sonido es un sonido que lo escuchamos o agudo o grave, pero no sabemos las divisiones que existen. Un sonido puede ser así. Pero dentro de ese ruido que acabo de hacer, existen los sonidos que nosotros seleccionamos, hacemos una selección y la vamos dividiendo pedacitos por pedacitos, como una pizza, ¿vio? Esto sería la pizza entera y después las porciones. La empezamos a dividir y empezamos en forma racional. A este sonido lo voy a llamar do, a este sonido lo voy a llamar re, y así vamos estableciendo nombres a los pedacitos de ese ruido que generamos. Le empezamos a dar nombre, le ponemos do, re, mi, fa. Y acá en el mundo occidental, en el mundo que nosotros nos manejamos, nosotros recibimos la cultura europea. Esa cultura la que hemos recibido desde los griegos hasta hoy en día, recibimos esa cultura. Nosotros no recibimos la cultura hindú o la cultura china o japonesa, no. Nosotros recibimos una cultura musical europea. Pero la cultura occidental ha considerado simplemente 12 pedacitos, que sería la escala cromática. Ha estudiado 12 sonidos. No quita que pueda haber más. En la cultura oriental hay más sonidos. Nosotros sabemos que pueden haber más sonidos. Y la pregunta es, ¿pero existen 12 nomás? En sí existen más. Son 12 sonidos. Y en la verdulera, en la de do y fa, de esos 12 sonidos usamos simplemente, en la escala de do usamos 7, en la escala de fa también, pero agregándole un si bemol, que en total, si hacemos un análisis del aparato, tiene 8 sonidos. De esa escala cromática que estuvimos hablando, la verdulera tiene 8 sonidos, aparte de las notas naturales, do, re, mi, fa, sol, la y si, también tiene un si bemol. Y la gran pregunta que nos hacemos otra vez, bueno, existen 12 sonidos y en la verdulera existen 8.
pero la verdulera tiene 21 botones. Ahí entramos en el concepto de escalas y conceptos de octavas. Esos sonidos que fue descubriendo el ser humano y fue rotulando, los fue ordenando de alguna manera. Los fue ordenando en escalas. Las escalas se forman con 7 sonidos. Las escalas tonales que manejamos nosotros. La escala de do sostenido, re sostenido. Todas esas escalas siempre van a tener 7 notas. Digamos que hacen una selección de las 12 que conocemos. Van seleccionando y van armando con 7 notas. Un día voy a hacer un tutorial de cómo se forman las escalas en forma teórica. Pero volviendo a este tema, tenemos aquí en nuestra verdulerita tenemos 21 botones. Significa, aparte de los 8 sonidos que sabemos que hay más, pero son escalas. Por ejemplo, ahí hice los 7, pero después se replica abajo. Tenemos otra escala más. ¿Y por qué le ponemos el mismo nombre otra vez? Porque acá sabemos que tenemos un do. Aquellos que han adquirido el taller de acordeones corrientes, seguro que ya están sabiendo bien lo que es la escala en el acordeón. Tenemos este do. ¿Por qué otra vez se repite este do? Y acá otra vez. ¿Por qué tienen el mismo nombre? Y ahí viene el tema famoso. Todo lo que estuvimos hablando, ahí viene el tema famoso de los hertz, las vibraciones. El sonido vibra en una guitarra, empieza a moverse la cuerda y esa es la vibración que hace la guitarra. En el acordeón, la vibración, como una vez mostré, supongamos que este sería la lengüeta y acá pasa la voz, pasa el viento y la voz se mueve, ¿no? Ese movimiento es la vibración. Y hay voces que vibran menos y voces que vibran más. Las que vibran menos son las más gruesas, las más graves. Y las que vibran más son las más agudas, las más finitas. Y acá entra una cuestión matemática. Cuando hablamos de 440, está haciendo referencia a una nota específica, que es el la, ¿no? Tenemos el do, re, mi, fa, sol y la. El la, hay un la entre todas las voces que existen, hay un la que vibra en 440. Si nuestro acordeón está en bandoneón o en máster, es este. Ese la tiene que sonar en 440. Y si nuestro acordeón está en celeste, si está en celeste tiene que sonar este en 440. ¿Qué significa el 440? Hasta ahora no hemos resuelto nada, no hemos concluido nada. Significa, primero, matemáticamente hablando, que ese la 4 está sonando en 440. ¿Qué es el la 4? El la 4 es el cuarto la que existe en un... Si tomamos un piano de referencia, ¿vio que el piano tiene montones de botoncitos, montones de teclas? Bueno, en el piano hay varios la, desde el más grueso hasta el más finito. Bueno, empezamos a contar el primer la, el segundo la, el tercer la. Cuando llegamos al cuarto la, ese es el la 4 y ese tiene que vibrar en 440. El la número 4, que es de la escala número 4, el la de la escala número 3 va a sonar la mitad porque vibra menos matemáticamente. Y el la del 2 va a vibrar la mitad del 3. Por eso, no sé si me entendieron, por esa misma razón se le ponen el mismo nombre. El mismo nombre se le pone a un la que está ya grueso con un la finito que está allá, porque al oído, la percepción del oído, suenan como igual. Por ejemplo, yo tomo este la, que este es para mi acordeón, es el la 3, y este la que está acá es el la 4. Pero si la hago sonar los dos juntos a la vez, suenan igual, como que lo mismo.
Yo si hago sonar esta, hice sonar 3 si, vamos a hacer el sonar 2. Los 3 sonando suenan lo mismo, es como que es el mismo sonido, uno más grueso y uno más finito. Coinciden en algo, coinciden matemáticamente. El La que está en 440, pasamos al otro La que está en la escala número 5, el más finito. Acá yo no lo tengo, digamos. Tendría que hacer un acordeón con una hilera un poquito más larga y ahí tocaría el La número 5. Ese tendría que estar vibrando en 880, el doble. En cambio, si se hace más grueso, paso a este La, este está vibrando en 220. Y si paso al otro La, este está vibrando en 110. Y después así sucesivamente. Y el La 1, de la escala número 1, estaría vibrando en 55. Digamos que si yo hago un instrumento, supongamos que me agarra la locura y hago un instrumento, una verdulera de 2 hileras, pero con más escalas. Acá yo tengo 2 nomás, pero voy a hacerle de 5 escalas. Y le sumo una escala acá y otra escala acá. Entonces el La de acá arriba tiene que vibrar en 55. Este La que ya tengo, pero me falta toda la escalita acá, en 110, después el otro en 220, después en 440, en 880 y el otro en 1760. Y podemos seguir. Y eso sucede con todas las notas. Cada nota tiene su rango de vibración. En eso consiste el 440. Establecer un patrón de cómo van a ir vibrando los instrumentos. ¿Y por qué es tan importante saber eso? Es importante por el hecho de poder coincidir con otro. A la hora de tocar la música, yo tengo un acordeón y el otro tiene un bandoneón. Ese bandoneón está vibrando en 440, pero mi acordeón está vibrando en 445. Significa, no estamos coincidiendo en vibraciones. Entonces cuando toquemos juntos, es como que está desafinado, es como que estamos desafinados. No sé si a ustedes les pasó, especialmente acordeón con acordeón o bandoneón con bandoneón o acordeón con bandoneón no coinciden. Es como que tu bandoneón está desafinado o mi bandoneón está desafinado. Ninguno de los dos están desafinados. El tema es que no coinciden las vibraciones y al no coincidir suena como que están desafinados. Eso no pasa con las guitarras, por ejemplo, porque las guitarras, con el simple hecho de ajustar las perillas, subir o bajar las vibraciones, a diferencia de un acordeón, que también se puede subir y bajar, pero tenés que abrir el acordeón, tenés que empezar a limar las voces, y es todo un trabajo de fatiga que hay que hacerle al instrumento, a diferencia a una guitarra, a un violín, que es mucho más fácil afinarlo que, por ejemplo, un acordeón o un piano. Imagínese usted que un gran concertista de acordeón y hoy empieza a tocar con César Florentín y bueno, tocamos, nosotros tenemos afinado en 445, pero un día me cansé de César, voy a tocar con Tilo Escobar. Entonces me voy y empiezo a ensayar con Tilo Escobar y me dice: Tilo, mirá, no está sonando bien nuestro acordeón, ¿qué pasó? Y bueno, yo estoy en 440 y Tilo me dice: no, está en 445 mi acordeón. Y bueno, yo voy a llevar a un luthier a que me suba en 445 para coincidir, y va y lo llevas y te lo afina, ¿no? Y queda linda el acordeón y bueno, te ve y tocas con Tilo Escobar. Pero después decidís: no voy a tocar más con Tilo, voy a tocar con Ernesto Montiel. Y Ernesto Montiel, voy y toco y me encuentro que él está vibrando en otro. Me dice: estoy en 442. Ah, entonces llevas otra vez tu acordeón a un luthier a que le bajen a 442 y empezás a tocar bien con Ernesto Montiel, todo perfecto. Y después decís: no, ya no toco más con Ernesto Montiel, me voy a ir a tocar con Pedrito Montenegro. Y Pedrito Montenegro está en 450. Y cuando te diste cuenta, le seguís limando a tu acordeón y se desgasta todo el instrumento. Se desgasta todo el instrumento, tenés que pagar mucha plata en afinación. Entonces, no, así no, yo no puedo seguir así. Tengo que decidirme en dónde tocar. O nos vamos a poner todos de acuerdo, vamos a tocar en
tal altura para no estar cambiando constantemente. Porque cambiar en una guitarra es fácil, pero en un acordeón no es fácil. Hay que tratar de lo posible retocar el acordeón en la afinación, pero no estar subiendo y bajando las vibraciones. En el mundo tuvieron ese problema. Principalmente los pianistas. Me voy a Alemania a tocar con el piano y los alemanes tocan en 430. Me voy a Francia y los franceses tocan en 470. Me voy a España y tocan en 440. No puedo estar subiendo y bajando mi piano para hacer un concierto en todos lados. No, tenemos que ponernos de acuerdo. Y en el mundo se pusieron de acuerdo. Decidieron estandarizar en 440. Ese es el famoso 440. Que la 4 tiene que vibrar en 440. Para poder coincidir todos. Tenemos que hacer un concierto y somos 50 músicos. Y bueno, tratemos que todos toquemos en esa frecuencia. Que los fabricantes de pianos fabriquen ya en 440. Que los fabricantes de acordeones fabriquen las acordeones ya en 440, que sea estandarizado. Y ahí, en el caso específico del chamamé, traté de hacer un estudio de campo, preguntando a mis amigos, a los más entendidos, a los más arandú, ¿por qué nosotros tocamos en 445? Y no hay a una respuesta final, solamente se dio como una cuestión cultural de que nosotros toquemos en esa altura. Mi conclusión puede ser que hubo un tiempo que, por ejemplo, Roque Librado González le afinaba a todos, chamamecero de prestigio. Ya Roque puso un sistema que impactó el sistema González, por un lado, y tal vez no es concluyente lo mío. Esto es una hipótesis que tengo, que tal vez también se afinaba en esa altura, y para coincidir todos empezamos a afinar ahí, por 445. Hoy en día, los acordeones que vienen de Europa vienen todos casi en 440, 438, y sí o sí, para coincidir entre los chamameceros, sí o sí la subimos a 45. No sé si está bien o mal, ya es muy difícil, ya está tan arraigada la idea del 445 en el chamamé, que ya es difícil decir, bueno, dejemos de tocar en 445 y toquemos en 440 para coincidir con todos. Y ya la mayoría ya nos manejamos por ahí. Los jóvenes empiecen a tocar en 440 por una cuestión de querer coincidir con otros músicos de otro ámbito cultural, como el tango, como el jazz. Pero hoy en día nosotros seguimos en 445, que no significa que esté bien o que esté mal, es una cuestión cultural. Hay personas que piensan que tocar en 445 es porque suena más fuerte. No necesariamente. Un instrumento tiene potencia sonora por muchos factores, no solamente por la vibración. Podemos decir, sí, vibra más, desplegás más energía. Ahí tomé un La y ahí está desplegando una energía de 220 Hz. Este La. Y este que está acá está desplegando una energía de 440 Hz. Pero no significa que suene más fuerte este que este. No hace que el instrumento suene más fuerte, sino que ya el instrumento o suena fuerte ya de por sí o no. Tiene muchos factores, entre eso la caja, la madera, la disposición de las voces, la calidad de las voces. Las vocecitas algunas veces vienen, el huequito de las vocecitas vienen más chiquito y otros un poco más grande, y la lengüeta más ancha, y hace que también tenga más cuerpo el sonido, pero va a vibrar lo mismo. Pero puede sonar más o puede sonar menos. Eso, la vibración no hace que suene más fuerte o menos fuerte el instrumento. El instrumento va a sonar en la medida de otros factores. Bueno, espero que le haya gustado un poco esta idea del 440. No es una idea fácil de desarrollar porque tiene montones de elementos técnicos que de a poquito vamos a ir adquiriendo ese conocimiento para llegar a una conclusión. Más adelante vamos a seguir desarrollando esta idea. Es difícil desarrollarla en un tutorial de 15-20 minutos. Vamos a seguir haciendo más tutoriales sobre lo que es la vibración. Le mando un gran abrazo y espero que le haya gustado.